Ok, muy bien. Vamos a presentar el primero de los casos clínicos. Trata sobre diabetes en el embarazo. Los objetivos de la presentación es que al final el estudiante pueda describir las complicaciones maternas y fetales asociadas con la diabetes pregestacional, describir las complicaciones maternas y fetales asociadas con la diabetes gestacional, tener en cuenta que la cetoacidosis diabética puede ocurrir con niveles más bajos de glucosa en la sangre comparado con una paciente que no está gestando y que se puede complicar más rápidamente durante el embarazo. Y finalmente, enumerar las diferencias en la fisiopatología y las manifestaciones clínicas de la diabetes pregestacional comparada con la diabetes gestacional. Algunos términos que vamos a conversar ahora, bueno, en cuanto al anion gap, que es un valor que se utiliza en la valoración de la cetoacidosis diabética, definido como la cantidad de sodio que se multiplica por la cantidad de cloro en más sumado con el bicarbonato. Un anion gap anormal es mayor a 12 miliequivalentes por litro. ¿Qué posibles causas nos pueden dar un anion gap elevado? Puede ser la cetoacidosis diabética, la uremia, una acidosis láctica, la ingestión de etilenglicol que se utiliza en la constipación, la ingestión de metanol y la ingesta de salicilatos. La cetoacidosis diabética es una complicación potencialmente mortal de la diabetes que durante el embarazo está asociada con hiperglicemia y cetoacidosis y que requiere un tratamiento de emergencia en base a líquidos intravenosos e insulina. Esta cetoacidosis diabética en el embarazo es una emergencia médica que requiere una atención de urgencia. Los valores para hacer el diagnóstico de cetoacidosis diabética en el embarazo van a diferir de los valores de una paciente no gestante, de acuerdo a el siguiente cuadro. Para una cetoacidosis diabética en el embarazo se consigue un pH menor a 7,35, una glucosa en sangre de más de 200 miligramos por ciento, aunque en algunos casos incluso con valores menos de 200 se puede desencadenar una cetoacidosis diabética. Recordemos que en una paciente no gestante, la cetoacidosis generalmente se desencadenan con valores por encima de 400. Cetonas en suero más de 5 miliequivalentes por litro y un valor de bicarbonato acérico que está disminuido menos de 18 miliequivalentes por litro asociado a cuerpos cetónicos en la orina. Muy bien, esto lo vamos a conversar, estos términos los vamos a repasar después en la presentación, así que nos vamos a saltar. Y bueno, vamos a empezar con el enfoque clínico de la diabetes en el embarazo. Ah, en primer lugar, en cuanto a epidemiología, se prevé que, por ejemplo, en Estados Unidos, para el 2050, una de cada 3 personas va a tener diabetes y que además de 1991 al 2011 ha habido un incremento de los casos de diabetes que prácticamente se han triplicado y debido a varios factores. En primer lugar, el envejecimiento, que obviamente a mayor edad, mayor riesgo de presentar diabetes, a la presencia de una mayor frecuencia de grupos minoritarios con riesgo de presentar diabetes mellitus tipo 2 y a esta pandemia que se llama la diabesidad. No nos estamos refiriendo a la pandemia del coronavirus, sino a otra que ha estado con nosotros hace ya más tiempo y que ha sido más silenciosa, pero igual o más mortífera, que es la diabesidad, la combinación de diabetes y obesidad, y que está implicada en los estilos de vida que estamos acostumbrados a llevar en la actualidad. En cuanto al embarazo, en primer lugar, tenemos que distinguir dos tipos de diabetes, ¿sí? En primer lugar, vamos a tener a la paciente que ya tiene diabetes o que es diagnosticada en su primer control de embarazo, lo que se llama una diabetes pregestacional, aunque en realidad el término correcto debería ser diabetes previa al embarazo, y que va a explicar el 10% de las causas de diabetes en el embarazo. El gran porcentaje de las causas de diabetes en el embarazo, 90%, se va a deber a la diabetes gestacional, que se define como la presencia de alteración en el metabolismo de la glucosa que se diagnostica recién en el embarazo, sobre todo a partir de la segunda mitad. Cuando una paciente tiene diabetes previa al embarazo y no se ha estado controlando en forma adecuada, esta paciente tiene alto riesgo de un aborto espontáneo y de anomalías congénitas, porque los niveles no controlados de glucosa van a ser tóxicos
para el periodo embrionario, que sabemos que es un periodo de organogénesis en el cual se están formando la gran mayoría de órganos vitales del embrión del futuro feto. Además, niveles elevados de glucosa no controlados en el primer trimestre del embarazo se van a asociar a incremento de complicaciones, sobre todo a nivel vascular y renal. Es decir, que una paciente que ya tiene diabetes previa al embarazo, que no se ha estado controlando, se embaraza, va a agravar su enfermedad renal subyacente y también el problema de retinopatía. En el caso de la diabetes gestacional vamos a tener que se desencadena por el problema de resistencia a la insulina, que luego vamos a detallar en la fisiopatología. Aquí también hay un concepto importante, porque diríamos, pero doctor, ¿qué pasa si tenemos una paciente que tiene una diabetes previa al embarazo que está cursando con valores normales? La frecuencia de aborto espontáneo y anomalías congénitas es la misma comparada a la de una población que no tiene diabetes. Entonces, esto es algo que luego lo vamos a ver en el tratamiento y en la consejería preconcepcional. Muy bien, ¿cuáles son las complicaciones maternas y neonatales de la diabetes en el embarazo? Complicaciones neonatales vamos a tener tanto para la diabetes gestacional y previa al embarazo, lesión del nacimiento, algo que ya vimos en el caso clínico de distocia de hombros, más frecuencia de ingreso a unidad de cuidados intensivos neonatales. Es también frecuente la hipoglicemia neonatal, ¿sí? Que puede ser de gravedad e incluso puede llegar a compromiso del sistema nervioso del recién nacido, cuadros de hiperbilirrubinemia, macrosomía fetal, polidramnios, y algo que también se está apreciando en los estudios a largo plazo de seguimiento de estos recién nacidos es obesidad durante la infancia. Complicaciones maternas de ambos tipos de diabetes son que hay un mayor riesgo de cesárea. Si las pacientes van a ser sometidas a parto normal, hay mayor riesgo de laceraciones durante el canal de parto, hay mayor riesgo de preeclampsia y a largo plazo esta paciente tiene mayor riesgo de presentar síndrome metabólico y finalmente desencadenar una diabetes mellitus manifiesta, una diabetes mellitus tipo 2. Las complicaciones de la diabetes pregestacional, obviamente tener diabetes previo al embarazo es mucho peor que que la diabetes aparezca recién en la segunda mitad del embarazo, está asociada, ya lo habíamos mencionado en el primer trimestre, a anomalías congénitas, aborto espontáneo, y si continúa la gestación, a restricción de crecimiento intrauterino y a parto prematuro. Complicaciones maternas de esta diabetes previa al embarazo son el empeoramiento de la retinopatía proliferativa, que es la enfermedad ocular producida por la diabetes, y empeoramiento de la nefropatía diabética, si es que ya la paciente lleva de trasfondo una nefropatía moderada o severa. Muy bien, entonces lo que nosotros acá tenemos que diferenciar es que la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 ya, generalmente con la diabetes mellitus tipo 1 van a ser pacientes que ya tienen el diagnóstico desde las primeras décadas de vida y que estas pacientes las vamos a ver en la consulta preconcepcional porque consultan acerca de la posibilidad de embarazo y tiene que hacerse un manejo multidisciplinario para que esta paciente tenga las menores complicaciones posibles durante su gestación. También algo parecido puede ocurrir con la diabetes mellitus tipo 2, pero también en algunos casos se puede diagnosticar en pacientes durante el primer control prenatal, lo que a veces es frecuente cuando se realizan los primeros controles de glucosa o de hemoglobina glicosilada. Hay pacientes que no tienen el diagnóstico, pero ante su embarazo acuden a su centro de atención para realizarse su evaluación de primer control prenatal y se encuentra en sus valores de glucosa la presencia de una diabetes mellitus. Entonces aquí ya cambia el panorama, ojo, no sería una diabetes gestacional, sino una diabetes que no fue diagnosticada, la paciente no sabía que la tenía y que fue diagnosticada en el primer control de embarazo. Muy diferente es con la presencia de diabetes mellitus gestacional, que como ya hemos mencionado, es la que aparece durante la gestación y generalmente va a aparecer a partir de la segunda mitad del embarazo por la fisiopatología que explicaremos más adelante. Ya sabemos que la insulina producida a nivel de los islotes del Langerhans del páncreas es la llave que le permite a la glucosa entrar a las células. Lo que nosotros vamos a tener en el embarazo es que la placenta, mediante las hormonas contrainsulares, es decir, que van a inhibir a la insulina, que son todas estas, el antógeno
placentario, la progesterona, prolactina, cortisol, hormona de crecimiento, factor de necrosis tumoral, alfa-leptina, todas esas hormonas producidas por la placenta van a inhibir a la insulina. Porque ¿cuál es la idea? La idea de la placenta, y siempre recordamos que a la placenta solamente le interesa el feto, no le interesa a la madre, es derivar toda la glucosa hacia el feto. Es decir, que la placenta no quiere que la glucosa ingrese en las células de la madre, porque básicamente el metabolismo que va a realizar el feto tiene como macromolécula esencial a la glucosa. Entonces la idea es derivar toda la glucosa hacia el feto y la mayoría de energía que va a utilizar para su metabolismo en la madre van a ser los ácidos grasos. Entonces, ¿cuál sería el problema? Hasta aquí todo está ok porque es una adaptación fisiológica en el embarazo. Obviamente, para tratar de compensar esto, ¿qué va a tener que realizar el páncreas de la madre? Elevar su producción de insulina para tratar de seguir ingresando la glucosa dentro de las células de la madre. Entonces, todo va a ir bien, lo vamos a esquematizar en este cuadro, en el que vamos a ver que obviamente cada embarazo es una prueba para el páncreas de la madre, porque va a tener que incrementar su producción de insulina, ¿sí? Entonces aquí va a haber un sobretrabajo. Termina el embarazo y regresa a su homeostasis normal. Se viene otro embarazo y aquí vemos en verde cómo hay una alteración en la acción producción de la insulina, que luego se recupera después del segundo parto, ¿sí? Pero ¿qué vamos a tener en una paciente que ya tiene una predisposición genética, que no tiene un estilo de vida saludable, tiene obesidad, tiene una vida sedentaria, le gusta bastante la comida chatarra, tiene problemas de resistencia a la insulina? Que en un primer embarazo, todo esto ya le va a pasar factura a su páncreas y los islotes de Langerhans ya no van a producir la insulina en cantidad adecuada y que vamos a tener diabetes gestacional. Pasa ese embarazo, pasa ese parto, la paciente otra vez tiene menos trabajo para el páncreas y se puede mantener. Llega un segundo embarazo y otra vez va a ser diabetes gestacional, porque claro, aquí ya hay mayor esfuerzo para el páncreas y que no va a poder ser compensado. ¿Y qué va a pasar? Que luego de ese sobreesfuerzo, el páncreas ya queda más dañado y si la paciente no cambia su estilo de vida, persiste con la resistencia a la insulina, finalmente va a llegar a debutar con una diabetes mellitus de tipo 2. Y eso es lo que se está viendo. En realidad, la diabetes gestacional es un continuo de la diabetes mellitus tipo 2 que finalmente tiene bastantes complicaciones para nuestras mujeres. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de la diabetes pregestacional, que en realidad debería denominarse diabetes previa al embarazo. Antes se utilizaba bastante esta clasificación de la doctora Priscilla White, que se utilizó bastante hasta fines del siglo pasado, en la cual se denominaba con letras a cada una de las categorías de la diabetes, sobre todo cuando tenía alguna complicación. Por ejemplo, si teníamos una retinopatía benigna en una paciente con diabetes, la clasificaba como D, y si tenía nefropatía, como F. Esta clasificación ya ha quedado en desuso. Bueno, la dejamos porque pueden encontrarse con algunas preguntas de pregrado en las cuales les pueden interrogar acerca de qué tipo de clasificación es aquella diabetes que durante el embarazo tiene afección del corazón. Entonces la respuesta sería H. Pero ojo, esta clasificación ya ha quedado en desuso. Fue una gran innovación en su tiempo de la doctora Priscilla White, pero ya no se utiliza para el diagnóstico y para el manejo. Los riesgos fetales de la diabetes previa al embarazo, obviamente, porque aquí ya va a haber un trastorno, sobre todo con aquellas pacientes que no controlan sus niveles de glucosa en el primer trimestre, van a perder su embarazo, que vamos a tener abortos espontáneos, vamos a tener defectos del nacimiento. Aquí se incrementa la incidencia de defectos del tubo neural, malformaciones cardíacas, displasias esqueléticas, entre las más importantes. También incrementa el riesgo de parto prematuro, también hay trastornos en el crecimiento del feto, sobre todo en pacientes que ya tienen una diabetes de más de 10 años, de larga data, tienen presencia de enfermedad vascular, además asociado a hipertensión o también enfermedad renal. Estas pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar restricción de crecimiento intrauterino.
Obviamente también otro de los trastornos en el crecimiento fetal va a ser la macrosomía fetal, ¿no? Es uno de los antagonismos que se pueden, de las ironías que se ven en esta enfermedad. Y también incrementa la tasa de un óbito fetal. ¿Cuáles son los riesgos para la madre? Esta hiperglicemia durante el embarazo se va a incrementar. Y esto puede desencadenar que una paciente que tal vez antes del embarazo tenga un control adecuado, óptimo, durante el embarazo se va a descontrolar y puede llegar a ser una cetoacidosis diabética, puede hacer crisis de hipoglicemia, porque sus controles de glucosa con la medicación que está recibiendo tienen que modificarse en el embarazo. Hay mayor riesgo de hipertensión crónica, por ende también tenemos mayor riesgo de preeclampsia, y ya mencionamos que la retinopatía diabética se puede agravar en el embarazo y hay mayor incremento de parto por cesárea. ¿Cuál es el manejo que nosotros debemos realizar en una paciente que tiene una diabetes previa al embarazo? Definitivamente aquí las visitas frecuentes al médico endocrinólogo son vitales para controlar la glucosa. ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos que nosotros debemos manejar en una paciente que está gestando es tener una glucosa menor a 105 miligramos por ciento en ayuno, una glucosa postprandial a la hora menor de 140 y postprandial a las 2 horas menos de 120. Estos son los criterios con los que se deben manejar. Se debe hacer una evaluación oftalmológica cada trimestre y también después del parto, esto ya de la mano del médico oftalmólogo. Una ecografía de anatomía detallada y potencialmente una ecocardiografía fetal durante el segundo trimestre. Ya habíamos mencionado la tasa incrementada de malformaciones fetales que tiene una paciente gestando. Como nosotros hacemos esto, en el primer trimestre se indica una ecografía para descarte de aneuploidías y de malformaciones entre las 11 semanas 0 días y 13 semanas con 6 días, y la ecografía de morfología fetal, que en forma ideal se debería estar realizando a partir de las 20 semanas. ¿Sí? Teniendo en cuenta la tasa incrementada de malformaciones cardíacas, se recomienda además un ecocardiograma fetal, que ya es considerada una ecografía de segundo nivel. Además, se recomienda una vigilancia fetal con pruebas prenatales y una ecografía de crecimiento en serie. Aquí entran a tallar las pruebas para evaluación de bienestar preparto, que ya habíamos estudiado, como un perfil biofísico fetal, puede ser un test no estresante, entre las principales. Si el control de glucosa es óptimo, de acuerdo a los parámetros ya señalados, en ausencia de alguna complicación, el parto se indica a partir de las 37 semanas. Sí, es algo que aquí debemos corregirlo, a partir de las 37 semanas. En las mujeres que tienen un control subóptimo, debería pensarse terminar la gestación antes de las 37 semanas y previamente con una confirmación de la madurez pulmonar fetal. La ruta de parto, de acuerdo a la guía norteamericana y a la guía inglesa, ellos utilizan como punto de corte para cesárea un ponderado fetal aproximado mayor a 4.000 gramos. Para nosotros utilizamos un punto de corte mayor a 4.000 gramos, ¿sí? Teniendo en cuenta las complicaciones de distocia de hombro y laceraciones de canal de parto que pueden estar presentes. También es fundamental en una paciente que tiene diabetes y desea quedar embarazada, es fundamental la consejería previa al embarazo. Aquí es fundamental la suplementación con ácido fólico para disminuir el riesgo de defectos del tubo neural, como anencefalia, espina bífida, meningocele, etc. Otras pruebas importantes en la paciente previo al embarazo es que lograr un control óptimo de glucosa. Aquí tiene mucha importancia la hemoglobina glicosilada. Si una paciente tiene una hemoglobina glicosilada de más de 10%, esta paciente tiene un alto riesgo de que durante el primer trimestre termine con un aborto espontáneo o con malformaciones severas del feto. Si una paciente tiene, ideal es conseguir un control de hemoglobina glicosilada de menos de 6%, porque esto va a ser óptimo, va a ser ideal y tiene una tasa de comparación de pérdida gestacional y de malformaciones similar a una población que no tiene diabetes, ¿sí? Además que debemos pedir una función tiroidea y renal, una proteinúria en 24 horas para evaluar daño renal y un examen por el oftalmólogo para detectar retinopatía. Ya hemos mencionado que una retinopatía diabética no diagnosticada se puede complicar en el embarazo. Además, hay pacientes que pueden estar recibiendo inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, en las que este medicamento se debe suspender ya que está asociado con teratogenicidad renal fetal.
Muy bien, entonces vamos a hablar de la cetoacidosis diabética, que es una complicación uh, de la diabetes previa al embarazo, generalmente, pero también se puede ver en pacientes que tienen diabetes gestacional, sobre todo en el segundo o tercer trimestre. Tiene una miriada de síntomas y signos bastante florida. Podemos tener pacientes con malestar general, pérdida de peso, cefalea, confusas, aletargadas, deshidratadas, con sed aumentada, boca seca, dolor abdominal, náuseas, vómitos, poliuria, polidipsia, oliguria y falta de aliento. La presentación clínica es muy variada. Los criterios de diagnóstico ya los habíamos mencionado. Vamos a encontrar una acidosis con un pH de menos de 7.35, un azúcar en la sangre de menos de 200 miligramos por ciento, que habíamos hecho llamábamos la atención acerca de que este valor era más bajo comparado a una paciente que no tenía un embarazo y desencadenaba una cetoacidosis diabética, ¿no? Que ya tienen valores de más, por lo menos más de 400. Hay que tener mucho cuidado con las pacientes que tienen diabetes previa al embarazo, porque pueden desencadenar cetoacidosis diabética con valores tan bajos como 200 miligramos por ciento. Podemos encontrar cetonas en suero, más de 5 miliequivalentes por litro, y a menudo también vamos a tener un bicarbonato de menos de 18 miliequivalentes por litro y también asociado a cetonuria. En cuanto a lo del pH, para hacer la relación con el pH fetal, se asume que si nosotros tenemos un pH materno de 7.35, el pH fetal está disminuido en 0.1 para hacer la comparación. Es decir, que si yo tengo un pH materno de 7.35, el pH fetal será de 7.34. ¿Sí? Es una manera de relacionar, y obviamente en una paciente que está con una cetoacidosis diabética, también esto puede ser trasladado al feto, y el feto puede tener problemas de acidosis, y nosotros sabemos que cuando un feto tiene un problema de acidosis, esto se va a expresar en su trazado de monitoreo fetal con la presencia de desaceleraciones tardías e hipovariabilidad fetal. Bueno, ¿cuál es el tratamiento? Aquí es fundamental una reanimación agresiva y temprana para hacer un manejo efectivo, y lo más importante es empezar con un reemplazo de líquidos de 1 a 2 litros de solución salina durante la primera hora, que luego debe seguirse de 300 a 500 mililitros por hora de solución salina normal. Ya cuando nosotros tenemos unos niveles de glucosa de menos de 200, podríamos empezar a utilizar la dextrosa al 5%. Asimismo, aunado al reemplazo de líquidos, tenemos que utilizar la terapia con insulina una vez se haya hecho el diagnóstico. Se recomienda una dosis de carga de insulina de 0.2 a 0.4 unidades por kilo de peso, seguido de una infusión de insulina con 6 a 10 unidades por hora. Si ya tenemos una paciente más estable, con valores cerca de 200, podemos disminuir esta infusión a 1 a 2 unidades por hora. También corregir los electrolitos, aquí muy importante el calcio, el magnesio, el potasio también es muy importante. Entonces hay que corregir también los electrolitos según sea necesario. El patrón de frecuencia cardíaca fetal, es decir, el monitoreo fetal, nos va a presentar pérdida de variabilidad, desaceleraciones tardías. Esto ya explicado por la acidosis materna. Ojo que esto casi siempre se va a corregir con la resolución de la cetoacidosis diabética. Nosotros podemos pensar en que al tener pérdida de variabilidad y desaceleraciones tardías, en terminar el embarazo, proceder a la cesárea. No. En una paciente que tiene cetoacidosis diabética, lo primero que tenemos que hacer es la estabilización del cuadro, y el parto del feto solamente se realizaría cuando no se puede estabilizar a la madre, a pesar de que se han utilizado todas las medidas y el feto persiste con la hipovariabilidad y desaceleraciones tardías. Muy bien, en cuanto a diabetes gestacional, entonces, aquí hay un poco de controversia en cuanto a hacer el diagnóstico. Ya habíamos mencionado que la diabetes gestacional se diagnostica durante el embarazo, y generalmente se diagnostica en la segunda mitad del embarazo. De acuerdo a la mayoría de guías, los controles, esta detección debería realizarse entre 24 y 28 semanas. También hay controversia en si el tamizaje, el screening debería ser universal o debería realizarse solamente para gestantes que tienen factores de riesgo. Actualmente el consenso, de acuerdo a OMS y a lo que dicen las asociaciones de diabetes, es que el
el tamizaje debería ser universal, sobre todo para población que tiene alto riesgo de diabetes. Nosotros sabemos que los latinoamericanos son una población de alto riesgo de diabetes. Entonces, ¿cuál es el consejo para la población peruana? Que todas las pacientes deberían someterse a un screening de diabetes gestacional en la segunda mitad del embarazo, de acuerdo a entre las 24 a 28 semanas. Ojo, eso no tiene nada que ver con el diagnóstico de diabetes previa al embarazo, con el valor de glucosa o prueba de tolerancia o hemoglobina glicosilada que se podría tomar en el primer control prenatal. Si nosotros encontramos valores alterados de glucosa en el primer control prenatal, estaríamos hablando de diabetes previa al embarazo o diabetes pregestacional. ¿Cuándo hablamos nosotros de diabetes gestacional? Cuando hacemos el tamizaje a partir de las 24 o 28 semanas. O también podríamos hacer el diagnóstico en una paciente que refiere polidipsia, poliuria, polifagia, sintomatología de diabetes en cualquier momento, sobre todo ya mencionado a partir de la segunda mitad del embarazo, en la cual se hace la prueba de tolerancia y se hace el diagnóstico de diabetes gestacional. Entonces, hay dos maneras de hacer este tamizaje, de hacer este screening. La más usada en Estados Unidos y la que se llama prueba de 2 pasos es la que se realiza con la prueba de tolerancia a la glucosa de 3 horas con 100 gramos, ¿ya? Y que se denomina prueba de 2 pasos. Previamente a esta prueba, nosotros vamos a hacer la prueba de O'Sullivan, en la cual le damos a una paciente 50 gramos de glucosa. Si nosotros tomamos la glucosa, le tomamos luego el valor de glucosa y está por encima de 130 o 140, dependiendo de la guía, porque los puntos de corte pueden variar, esta paciente, si da positivo, pasaría a realizarse esta prueba de tolerancia de 3 horas y 100 gramos de glucosa. Por eso se llama la prueba de 2 pasos, que es utilizada bastante en Estados Unidos, en la cual se hace el diagnóstico con 2 o más valores alterados de glucosa. ¿Qué es en realidad lo que recomienda la OMS y lo que se utiliza bastante en Europa y se realiza en la mayoría de centros de atención a nivel del Ministerio de Salud? Es la prueba de tolerancia a la glucosa de 2 horas con 75 gramos, lo que se denomina la prueba de un solo paso. ¿En qué consiste? Que aquí ya no hacemos ninguna prueba previa. De frente la paciente se va a realizar su prueba de tolerancia a la glucosa con 75 gramos. Los puntos de corte en ayuno son para diabetes más de 95, a la hora más de 180 y a las 2 horas más de 155. Entonces, ¿esto qué estaría indicando? Que para hacer el diagnóstico de diabetes tendríamos que tener igual 2 o más valores. ¿Por qué se denomina prueba de un solo paso? Porque solamente estamos haciendo esta prueba, ¿sí? Actualmente obviamente hay discusión porque los norteamericanos quieren seguir utilizando su screening, pero la OMS y la mayoría de sociedades están recomendando que se haga la prueba de un solo paso con una carga de glucosa de 75 gramos. Muy bien, factores de riesgo de diabetes gestacional: una paciente que tiene más de 25 años, que pertenezca a un grupo étnico con un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, como por ejemplo la población latinoamericana, los pacientes que tienen obesidad, las pacientes que han tenido bebés macrosómicos previos, pacientes que tienen algún familiar con diabetes o pacientes también que tienen síndrome de ovario poliquístico, en el cual también se desencadena resistencia a la insulina. Muy bien, ¿cuál es el manejo para una paciente que tiene una diabetes gestacional? Aquí la primera línea del tratamiento es la dieta. Obviamente, dentro de lo que se pueda, recomendar a la paciente que también haga ejercicio, modificar los estilos de vida. Para aquellas pacientes que fracasan con el tratamiento dietético, es decir, que vamos a esperar entre 2 a 3 semanas para que estabilice sus niveles de glucosa. Si no se ha conseguido esto, el estándar de oro es utilizar insulina, ¿sí? ¿Cuál es el problema de la insulina? Es el costo. Para nuestros pacientes, en algunos casos es caro, y como alternativa se puede utilizar la glibenclamida, que es un agente hipoglicemiante oral que también ha sido efectivo. ¿Cuál es el problema? Que tiene mayor tasa de crisis de hipoglicemia. ¿Cuáles son los controles objetivos de glucosa que se deben alcanzar? En ayunas, menos de 90, y un control de glucosa postprandial a la hora, menos de 140, que son
los objetivos de glucosa muy parecidos a los de la diabetes previa al embarazo. Algo fundamental y que tenemos también que tener en cuenta, de acuerdo a lo visto en la fisiopatología, es que las pacientes que tienen diabetes gestacional tienen a largo plazo mucho riesgo de presentar diabetes mellitus tipo 2. Por lo tanto, todas las pacientes diagnosticadas con diabetes gestacional se deben someter a una prueba de detección de diabetes mellitus mediante prueba de tolerancia a la glucosa con 75 gramos a las 6 semanas después del parto, que generalmente es el tiempo en el que la paciente regresa para su visita de planificación familiar. Siempre que las pacientes tienen su parto, se recomienda que regresen mes y medio para que la paciente vaya a algún tratamiento de planificación familiar para distanciar el periodo de gestaciones y evitar complicaciones. Ya sabemos que un periodo intergenésico corto está asociado a varias complicaciones obstétricas. Bueno, también podríamos utilizar unos niveles de glucosa basal. Ya sabemos que una basal de glucosa en ayunas mayor de 126 miligramos o valores, de acuerdo a la prueba de tolerancia de 75 gramos, una glucosa en ayunas de más de 126 o un valor a las 2 horas de más de 200 van a ser diagnóstico de diabetes mellitus. Lo que yo me estaba refiriendo es si nosotros también podríamos trabajar con una glucosa basal. También si nosotros no tenemos esta glucosa anhidra para hacer la prueba o la paciente no desea hacerse, podríamos pedir una glucosa basal y también podría ayudarnos el valor de 126. Pero aquí la guía recomienda que sean por lo menos 2 valores de glucosa basal. Obviamente si tenemos un valor de glucosa al azar mayor de 200, también aquí ya estaríamos con el diagnóstico de una diabetes mellitus tipo 2. Aquí también es importante aconsejar a la paciente sobre medidas de anticoncepción, ya que de presentar un embarazo en forma prematura, la paciente aumenta su riesgo de diabetes mellitus gestacional y de diabetes mellitus. También debemos alentar a nuestra paciente a que dé de lactar a su bebé, porque además de los múltiples beneficios maternos infantiles, se ha visto que la lactancia materna disminuye el riesgo de obesidad y también disminuye el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. También se ha visto que disminuye el riesgo de desarrollar obesidad infantil en el lactante y también el desarrollo de diabetes mellitus en los bebés, comparando a los bebés que reciben solamente fórmula, hay más también beneficios adicionales. Muy bien, este es un resumen de lo que hemos presentado y muy bien, si hubiera alguna pregunta, antes de pasar al caso clínico, por favor. Doctor Cáceres, si usted tuviera algún comentario. Simplemente resaltar, en primer lugar, tu exposición ha estado muy buena, te felicito y te agradezco, me parece que ha estado recontra didáctica y se ha señalado lo que realmente se tiene que saber. Entonces, lo único que sí, como tú has señalado, de que debiera hacerse un despistaje de diabetes a todas las gestantes, porque últimamente yo he tenido, no sé si por casualidad, pero pacientes que veo en mi consultorio, así como tú has señalado, pacientes que nunca hablaron de haber tenido la glicemia elevada y se han encontrado la glicemia elevada y en el primer trimestre. Entonces es importante que en el primer control prenatal, que debe ser como se ha señalado en el primer trimestre o en las primeras semanas, pedir la glucosa, y si la glucosa está elevada, pues no pensar en la posibilidad de que esta paciente tiene una diabetes de repente previa al embarazo, como tú dices. Quizás resaltar eso como lo más importante que está sucediendo y también resaltar de que la diabetes, como se conoce ahora la obesidad más la diabetes, está resultando muy frecuente. Ya si teníamos un 10% creo de la población en el Perú con diabetes, probablemente esta ya se haya incrementado, ¿no? Nada más, doctor. Gracias, doctor.
Chicas, ¿alguna pregunta? Muy bien. Si no hay preguntas, pasamos al caso clínico. En el caso clínico tenemos una paciente de 27 años que tiene, bueno, de acuerdo a la fórmula TPAL, tiene 2 abortos previos con 32 semanas de gestación, que se presenta a la unidad de obstetricia por fatiga y letargo. Tiene antecedente de diabetes tipo 1 ya por 12 años, niega hipertensión, retinopatía y enfermedad renal. Su historial obstétrico es significativo por 2 pérdidas gestacionales en el primer trimestre que ocurrieron 1 y 3 años antes. Sus medicamentos incluyen insulina subcutánea 2 veces al día. En el examen tiene una presión arterial de 84/44, frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto y frecuencia respiratoria de 32 respiraciones por minuto. A la paciente se le ve somnolienta y confundida. Las membranas mucosas están secas. La orina en tira reactiva muestra un peso específico de 1030, glucosa 4 cruces y cuerpos cetónicos 3 cruces. Una glucosa por punción digital es de 280 miligramos por ciento. El seguimiento de la frecuencia de los tonos del corazón fetal se indica a continuación, que es lo que vamos a presentar en un momento. Y las preguntas son: ¿cuál es el diagnóstico más probable? ¿Cuál es el siguiente paso en la terapia para esta paciente? ¿Qué apreciamos en su trazado de cardiotocografía? ¿Y cuál es el mejor manejo para el embarazo? Muy bien, en todo caso, creo que podemos responder qué es lo que vemos en su monitoreo fetal. Esta pregunta, bueno, a ver, yo la voy a presentar, voy a hacer al revés. Esta pregunta sería para Karen. Ya, el trazado, bueno, no sé, se ve que no hay una buena variabilidad fetal y también hay desaceleraciones tardías Ujú. porque están después del nadir de cada contracción ¿Cuántos uterina. tipos de variabilidad tenemos cuando nosotros evaluamos el monitoreo fetal? Mm, Hay variabilidad. O Ujú. sea, en cuanto a las aceleraciones, desaceleraciones. Así es. Hay una Ah, la final característica está. hay una característica del trazado que se llama variabilidad. Entonces, la pregunta es: ¿cuántos tipos de variabilidad conoces? Mm, bueno, sería primero las aceleraciones y luego las desaceleraciones. Claro, pero las desaceleraciones es otra característica que podemos apreciar en el monitoreo fetal. Las aceleraciones son otra característica que podemos apreciar en el monitoreo fetal. Otra característica que también se puede apreciar en el monitoreo fetal es la variabilidad. Entonces, solo Mm, en cuanto a variabilidad, ¿cuántos tipos de variabilidad conocen? O existen en todo caso. 4. ujú. ¿Quién está soplando? ¿Quién está diciendo? ¿Katy? Doctor, si son 4. Es Ya, sí, ausente. está bien por eso, pero dime quién está, es que no, como no puedo ver, bueno, a ver, ya, a ver, ¿quién quiere hablar? Yo, doctor Katy. Ya, Katy, dime, Ya ¿cuáles son los 4 tipos de variabilidad? el primero que tenemos es ausente cuando su rango de amplitud es indetectable, o sea, no lo podemos reconocer. Después Ujú. tenemos la mínima, que nos dice que su rango de amplitud está menor a 5, sí, 5. Ujú. Y después también tenemos a la moderada, cuando ya su rango de amplitud está entre 6 y 25 latidos por minuto, y la marcada ya cuando es por encima de 25. Correcto, entonces, mirando ese monitoreo, ¿a ti qué tipo de variabilidad te parece? Um, mm, Parecía que no hay O sea, tú le pones una variabilidad mínima, ausente. mínima. Sí, yo también le pondría una variabilidad mínima. Ujú. ¿Usted, doctor Cáceres? Sí, exactamente, estoy de acuerdo, doctor. Mínimo, Ya. mínimo. Entonces, Flor, aparte de la variabilidad que ya ha mencionado Karen, ¿qué otra característica pues estamos viendo en ese monitoreo? Ya, a ver, la frecuencia cardíaca fetal basal es de 130. Puede ser la ausencia de aceleraciones.
Ya, claro, ya es otra cosa que también se aprecia, no hay aceleraciones muy bien. ¿Qué más? Ujú. Y la presencia de desaceleraciones tardías, ¿Por qué esas desaceleraciones, estas caídas que ves son desaceleraciones tardías? porque están cayendo lentamente en más de 30 segundos, porque Correcto. bueno, el inicio, nadir y recuperación suceden después del inicio, el pico máximo y la caída de las contracciones y la Cor- finalización de la contracción. Correcto, muy bien, sí, es cierto. Muy bien. Aquí ya se ve incluso un poco más marcado, ¿no? Ya son caídas más severas. Más prolongadas. ¿Qué opinas del patrón de contracciones? ¿Cuántas contracciones tenemos en 10 minutos? Flor, Ah, dos contracciones. de acuerdo. Tenemos 2 contracciones en 10 minutos. Entonces, ¿tú podrías Ujú. decir que esa paciente está en trabajo de parto, sí o no? No, De acuerdo. Muy bien. porque debería ser 3 a 5. Debería ser de 3 a 5 contracciones en 10 minutos. Muy bien. ¿Sí? ¿Algún comentario, doctor Cáceres, hasta este momento? No, está bien todo. Estoy de acuerdo con todo lo O- que se ha señalado, doctor Tur. Ok, muchas Totalmente de gracias. acuerdo. Entonces, como ya hemos Actividad también mencionado más. y en la presentación, la cetoacidosis diabética en el embarazo está asociada a ausencia de variabilidad, ausencia de aceleraciones y a desaceleraciones tardías por la acidosis que está produciendo en la madre, y esta acidosis también es transmitida al feto. ¿Cuál es la solución de esto? Entonces, ¿es la cesárea? Obviamente que no. El tratamiento es la estabilización del cuadro. Es algo parecido a lo que ocurre en las pacientes que tienen una pielonefritis. A veces en la guardia tenemos pacientes que vienen con pielonefritis y el monitoreo es prácticamente algo parecido a lo que se ve. Tenemos una paciente que está con temperatura alta, tiene fiebre, y se hace el monitoreo y se ve en ese caso veríamos taquicardia, veríamos hipovariabilidad y también se pueden ver desaceleraciones. Entonces viene el residente muy asustado y dice, doctor, hay una paciente para operar. Pero cuando uno examina a la paciente, se da cuenta que las desaceleraciones son por causa del cuadro de pielonefritis aguda. No es porque hay un trastorno a nivel de la unidad fetoplacentaria. Entonces, de nuevo, volvemos a la premisa inicial que ya casi todos los días lo repetimos. Se debe hacer una evaluación completa, clínica y laboratorial de una gestante y de su bebé para tomar una decisión. Muy bien, entonces esa es la primera pregunta contestada. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico más probable? ¿Qué dice Flor? ¿Cuál es el diagnóstico de la paciente? Una cetoacidosis diabética. Ya, muy bien. Y bueno, esa pregunta estaba sencilla. ¿Y cuál sería, Flor, el siguiente paso en el tratamiento para nuestra paciente? Ya, es la hiperhidratación, 1 a 2 horas. Pasarle en 1 hora entre 1 litro a 2 litros de solución salina o de lactato de Ringer. Correcto, Y más la infusión de insulina, alrededor de 0,2 a 0,4 unidades internacionales por kilogramo como carga hasta obtener una glucosa menor de 200 o 250. Yo leí 250. De 250 y luego se le reduce la cantidad de infusión de insulina. de acuerdo. Muy bien. Eh, Katy, ¿cuál sería el mejor manejo para el embarazo? ¿Qué haríamos con el bebé? Bueno, una vez que se ha estabilizado la paciente, tenemos que hacerle sus controles con pruebas de bienestar, sin, sin estrés, el perfil biofísico, hacerle un seguimiento. Y es Correcto. donde
Muy bien, entonces un monitoreo fetal y un perfil biofísico nos está sugiriendo Katy. Karen, ¿algo más sugerirías para nuestra paciente? Mm, también se le podría dar corticoides para la modulación pulmonar. Mm, 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 bueno, sí, podría ser algo a considerarse si es que tenemos en cuenta que la paciente no se recupera de la cetoacidosis diabética, tiene alguna complicación, porque obviamente las pacientes que tienen una diabetes previa al embarazo tienen varias complicaciones y por eso es que tienen mayor riesgo de parto prematuro. Podría ser algo a tener en cuenta, pero también hay algo que tenemos que considerar, que es la aplicación de corticoides va a producir hiperglicemia. Entonces, en este momento exacto, me parece que no. Ahorita la prioridad es estabilizar a nuestra gestante y una vez que esté estabilizada, decidir qué vamos a hacer con el embarazo. De allí que viene el consejo de que en esta paciente no esté indicado la terminación del embarazo, salvo en los casos en los que no se pueda controlar el cuadro de cetoacidosis diabética a pesar del tratamiento instaurado. Pero podría ser una medida a tener en cuenta, ¿no? Siempre es bueno pensar también en el bebé. Muy buena acotación. Doctor Cáceres, ¿algún comentario sobre este caso? Simplemente reiterar que son 32 semanas que podría hacernos pensar en la posibilidad de la administración de corticoides, pero el riesgo creo que es muy alto para la madre, ¿no? Si está con la glicemia tan elevada y está en cetoacidosis y vamos a incrementar más con los corticoides la glucosa, creo que en este caso no debería administrarse. Muy bien. Listo, ahí estamos encontrando viendo las respuestas y es básicamente lo que ya hemos contestado. Muy bien, pasamos a las preguntas de opción múltiple. Doctor, doctor, Sí, doctor, yo tenía una duda. ¿No podría también considerarse tal vez incrementar la dosis de insulina habitual que recibe la eso paciente? Porque es probablemente lo que está pasando. Sí, muy buena observación. Una vez que la paciente esté estabilizada, lo que debería hacerse es una evaluación conjunta por endocrinología para hacer la corrección del tratamiento de insulina, porque obviamente aquí lo que ha pasado es que o la paciente no ha controlado, no ha ido a sus controles, o no hemos ajustado, el sistema de salud no ha ajustado su dosis de insulina durante el embarazo. ¿Sí? Esto es algo que siempre hay que tenerlo en cuenta y resaltar que el manejo de una paciente con diabetes previa al embarazo es multidisciplinario, ¿no? Como ya lo hemos visto, requiere evaluación por el oftalmólogo, por el nefrólogo, por su médico endocrinólogo de cabecera, además de la evaluación por el médico obstetra. Es un manejo conjunto, ¿sí? Está muy bien tu observación, es algo que siempre debería tenerse en cuenta. Muy buena observación, Katy. ¿Algo más? Flor, doctor, Flor. Ah, perdón, Florcita. Perdón, Flor. Gracias. No se preocupe. Muy bien. ¿Algo más? Entonces pasamos a las preguntas de opción múltiple. La primera pregunta nos pone una mujer de 36 años, según digesta, tiene ya un parto previo, ¿no? A término y está vivo su bebé. Se presenta para su visita prenatal inicial a las 6 semanas de gestación. Tiene una historia de 9 años de diabetes mellitus tipo 2 que se maneja con medicamentos hipoglicemiantes orales. Nos dice, la pregunta es, ¿cuál de los siguientes es el mejor indicador para el resultado fetal del embarazo? Dice, valor de glucosa en ayunas, valor de hemoglobina glicosilada, realizar una translucencia nucal en la ecografía o realizar un estudio Doppler de la arteria umbilical a las 18 semanas de gestación. Esta pregunta es para Katy. Ya. Como ya es una mujer que ha tenido 9 años de diabetes y está recién en su 6ª semana de gestación, yo leí que se tiene que valorar los niveles de hemoglobina glicosilada para ver si está, para ver cuánto tiene y asociarlo con las malformaciones y si es que va a tener complicaciones más adelante. Sí,
de acuerdo, esa es la respuesta correcta. Y la gran utilidad de la hemoglobina glicosilada es que nos hace un resumen de cómo han estado los niveles de glucosa en más o menos 2-3 meses en la paciente a la que le estamos haciendo el análisis. Por eso tiene las ventajas sobre el control de glucosa en ayunas, que nos daría una información del valor de glucosa en ese momento. Por eso es de que también se ha ingresado a la hemoglobina glicosilada como criterio para hacer diagnóstico de diabetes previo al embarazo en el primer control prenatal. Es más, ya en algunos esquemas de control prenatal ya no se pide glucosa en ayunas, sino sobre todo en una paciente que tiene factores de riesgo como obesidad, que tiene antecedentes de diabetes en familia, ya la paciente va de frente a hacer hemoglobina glicosilada. Y si el valor sale mayor a 6.2, se hace el diagnóstico de diabetes previa al embarazo. Es más, si tomamos como punto de corte una hemoglobina glicosilada de más del 10%, esta paciente tiene alto riesgo de pérdida gestacional, es decir, de aborto espontáneo, y o malformaciones cardíacas o del tubo neural. ¿Sí? Por eso es de que aquí es fundamental la visita preconcepcional, porque si tenemos una paciente con este valor de hemoglobina glicosilada, tenemos que instaurar medidas para controlar la hemoglobina glicosilada, disminuirla y tener ideal un valor menor a 6 para que la tasa de complicaciones sea la misma a la de una población no diabética. ¿Sí? Respuesta correcta. Si el doctor Cáceres tuviera algún comentario, por favor. Totalmente de acuerdo, doctores. Sí, así es. Muy bien, gracias. Precede a la hiperglicemia y es el marcador ideal ahora. Así es. Gracias, doctor Cáceres. La siguiente pregunta dice, una mujer multigesta que ya tiene 2 partos a término previos, sus 2 bebés están vivos, de 32 años se presenta para su visita posparto. Su historia obstétrica es significativa para diabetes gestacional, ya que su último embarazo terminó en un parto a término de un bebé de 3 kilos hace 8 semanas. Su índice de masa corporal es de 24 kilogramos por metro al cuadrado, además del examen de rutina y de su prueba de Papa Nicolau. ¿Cuál es el próximo paso con respecto a esta paciente? Entonces dice A, recomendar una glucosa en ayunas y hemoglobina glicosilada cada 3 años, recomendar una prueba de tolerancia a la glucosa de 100 gramos y 3 horas si la paciente tiene un pariente de primer grado con diabetes mellitus. C, recomendar una prueba de tolerancia a la glucosa de 75 gramos de 2 horas en este momento. Y de ninguna intervención, ya que la paciente tiene un índice de masa corporal óptimo. Esta pregunta es para Karen. Ya, doctor. Bueno, según Williams menciona que en un posparto temprano, que ella se encuentra hasta con 8 semanas, debería realizarse una prueba oral de tolerancia a la glucosa con 75 gramos. Así es. Exactamente. Respuesta correcta. Esa es la respuesta, y esto es algo fundamental que a veces nosotros lo obviamos porque tenemos pacientes con diabetes gestacional, tiene su parto sin complicaciones, gracias a Dios, todo ok, y ya le decimos, señora, chao, ya te veremos en tu siguiente embarazo de acá 3 a 5 años. Pero nos olvidamos que esta paciente tiene alto riesgo de presentar diabetes mellitus tipo 2 a largo plazo. Entonces es fundamental recalcarle a esta paciente que va a regresar a las 6 semanas para su control, también debería hacerse una prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos, que es la prueba recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Respuesta correcta, la alternativa C. Doctor Cáceres, ¿algún comentario? Sí, todos los protocolos señalan que esa es la prueba que primero debe hacerse siempre en el posparto, doctor. Gracias, doctor. La siguiente pregunta, 27.3, dice, una mujer de 21 años, primigesta con 11 semanas de gestación, es vista en el centro de emergencias quejándose de náuseas, vómitos, dolor abdominal y fatiga. Es diabética conocida desde los 12 años y ha tenido un buen control. En el examen su presión arterial es de 90-60 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto y una frecuencia respiratoria de 28 por minuto. La gasometría arterial revela un pH de 7.28, PO2 de 100 milímetros de mercurio, una PCO2 de 22 milímetros de mercurio y un nivel de bicarbonato de 12 miliequivalentes por litro. ¿Cuál de los siguientes es el mejor manejo para esta paciente?
Esta pregunta es para Flor. Y las alternativas son administrar 2 litros de solución salina normal por vía intravenosa, B, infundir 2 ampollas de bicarbonato endovenoso, C, obtener tomografía computarizada multicorte para evaluar embolia pulmonar, D, obtener un ultrasonido ante un posible desprendimiento prematuro de placenta oculto. Da, doctor. Administrar 2 litros de solución salina normal por vía intravenosa. ¿Cuál es el diagnóstico de la paciente, Flor? Cetoacidosis. Así es, cetoacidosis diabética. Lo más probable, aunque tú de repente podrías decir que estarías esperando su control de glucosa. En todo caso, ¿cómo descartarías la embolia pulmonar? ¿Qué dato de la historia te descarta la embolia pulmonar? La PO2 y la PCO2. Así es, de acuerdo, correcto, muy bien, muy bien. Ya una pregunta más sencilla sería, ¿cómo descartas el desprendimiento prematuro de placenta? A ver. Por la presencia de náuseas, vómitos, dolor abdominal. Claro, pero en un desprendimiento también ahí puede haber dolor abdominal. Sí. ¿Por qué no sería? ¿Qué edad gestacional tiene tu paciente? Tiene 11 semanas. Correcto, muy bien. Por eso te decíamos, en las cosas más simples, en los detalles más simples está la información que necesitas. Muy bien, la respuesta correcta entonces es, aquí fundamental, y ya lo habíamos señalado, es la hidratación con solución salina normal en grandes cantidades, 1 a 2 litros, que se debe administrar en las primeras 1 a 2 horas de atención de esta paciente. Sí, la respuesta correcta es la alternativa A. Doctor Cáceres, si usted tuviera algún comentario. De acuerdo, doctor, es una cetoacidosis. Es el primer paso. Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta, nos plantea una mujer de 31 años que es diagnosticada con diabetes gestacional con base en 2 valores anormales en su prueba de tolerancia de 100 gramos de 3 horas. Tiene 28 semanas de gestación y la paciente está preocupada por los riesgos de anomalías congénitas después de haber leído sobre los efectos adversos de la diabetes en Internet. ¿Cuál es la respuesta de esta paciente? ¿Qué le vamos a informar? Dice, A, su riesgo de anomalías congénitas fetales es esencialmente el mismo que el de la población en general, ya que se trata de diabetes gestacional. B, podemos realizar una prueba de hemoglobina glicosilada en este momento y su riesgo de anomalías fetales depende de ese resultado de hemoglobina glicosilada. C, el control estricto de la glucosa desde este punto en adelante y durante el parto determinará el riesgo de anomalías congénitas. O D, la mayoría de las diabetes gestacionales tienen niveles normales de glucosa en la concepción y no aumentan el riesgo de anomalías fetales. Esta pregunta es para Karen. Ya, bueno, considerando que le han hecho la prueba de tolerancia a glucosa oral, consideraría realizar una hemoglobina glicosilada para confirmar. O sea, dirías la alternativa B. Mm, sí, aunque yo marqué otra. Pero sí, doctor. ¿Alguien tiene otra alternativa? Katy, Flor. Doctor, bueno, Gracias. con lo que todos hemos escuchado ahorita, yo pienso, como usted dijo, que la diabetes gestacional no estaba relacionada mucho con las anomalías, sino que, o sea, no nos servía mucho el valor de la hemoglobina glicosilada a partir de la mitad del embarazo, porque eso ya es como que para ver todo lo que ha pasado hacia atrás. Entonces, en este caso sería, eh, bueno, yo estaba entre la alternativa A y la D, pero me voy más con la D porque no aumenta mucho el riesgo. Y en Williams decía que era muy leve el aumento de malformaciones fetales. Entonces estamos entre la alternativa B o D. ¿Algún otro comentario? Doctor, yo marqué Sí. la A porque, o sea, yo entendí que la diabetes pregestacional es la que se relaciona más con anomalías congénitas.
mientras que la diabetes gestacional se relaciona más sobre todo con el riesgo de macrosomía fetal. Entonces, yo marqué la A, pero no sé. Aquí hay bastante controversia entonces. Bien, pero de acuerdo a lo que nosotros habíamos señalado en la presentación, la diabetes gestacional, ¿en qué momento aparece del embarazo? La mitad de ese segundo En la embarazo. segunda mitad del embarazo, generalmente a partir de las 20, 24 semanas, porque en este momento ya la placenta y el feto son grandes y todas estas hormonas contrainsulares van a propiciar la resistencia a la insulina y en una paciente con déficit de insulina va a desencadenar su diabetes gestacional. Entonces, la gran mayoría de estas pacientes, por así decirlo, como ya lo habíamos visto, hay una diapositiva en la que nos esquematiza cuál es el desequilibrio de la producción de insulina a lo largo de la vida de una paciente diabética comparada con una paciente que no lo es. Y en realidad estas pacientes que tienen el riesgo de diabetes y que finalmente van a presentar diabetes más adelante, una diabetes tipo 2, son, por así decirlo, en el momento del embarazo, son por así decirlo, verdaderas pacientes con diabetes gestacional, ¿sí? Es decir, que hay que asumir que estas pacientes, en el momento de la concepción y en el periodo embrionario, que es el periodo de la organogénesis, tienen valores de glucosa normales, ¿ya? Entonces, esto nos va a significar que el riesgo de anomalías congénitas es el mismo al de la población en general, ¿ya? Ahora, obviamente también hay que tener en cuenta que una pequeña fracción de estas pacientes que tienen diabetes gestacional, en realidad han sido pacientes que tienen una diabetes mellitus tipo 2 antes del embarazo que no han sido detectadas. Entonces, en ese caso, ellas pueden tener, pueden haber tenido una hiperglicemia durante la concepción en las primeras 8 semanas y pueden tener mayor riesgo de complicaciones. ¿Sí? Entonces, la hemoglobina glicosilada en este momento ya no nos es de utilidad porque nosotros ya hemos hecho el diagnóstico de diabetes gestacional. ¿Sí? Entonces, aquí estaríamos entre la alternativa D y la alternativa A. Y ante la explicación dada, se acepta como respuestas la alternativa A y D, ¿sí? Porque en realidad hay que hacer la disquisición de estos dos grupos de pacientes, ¿sí? La pregunta más que todo está para reforzar el concepto de que una diabetes gestacional tiene muy bajo riesgo, bueno, prácticamente ninguno de malformaciones de pérdida gestacional. ¿Por qué? Porque se desencadena en la segunda mitad del embarazo, cuando una paciente tiene ya más de 20 semanas. ¿Ok? Entonces, respuestas correctas A y D. Doctor Cáceres, si usted tuviera algún comentario. Claro, se supone que el lactógeno placentario, que es el que más resistencia a la insulina crea, se produce pues a partir de la 24ª semana y entonces viene la diabetes gestacional. En este caso, la paciente tiene 28 semanas y supuestamente ha hecho la diabetes o va a hacer la diabetes en la segunda mitad del embarazo. Entonces el riesgo, como usted señala, no existe. Y tanto la respuesta A como la D prácticamente dicen lo mismo y se está aceptando de que una diabetes gestacional, el riesgo de malformaciones es igual que en la población en general. Ok. Si hubiera alguna otra pregunta sobre este caso clínico, chicas. Muy bien. ¿Algún comentario, doctor Cáceres? No, nada más, doctor. Ok.